Te despiertas con el eco del llanto en los pasillos de mármol. Pero las lágrimas no son por el faraón muerto que yace en su sarcófago dorado, sino por el heredero vivo que apenas puede caminar, cuya mandíbula cuelga tan deforme que los sirvientes deben alimentarlo como a un niño, cuyo cuerpo tiembla con convulsiones que los médicos de la corte atribuyen a la posesión divina. Corre el año 1323 a.C., y te encuentras en los sombríos salones de Tebas, observando a Tutón Carman, de 18 años, esforzarse por levantar su cayado ceremonial y su mayal. Su hermana esposa, Ankhaan, le sujeta el brazo. Su rostro muestra las señales reveladoras de su linaje compartido, el cráneo alargado, los dientes prominentes, los ojos hundidos que hablan de generaciones de matrimonios reales entre hermano y hermana, padre e hija, tío y sobrina. El aire está cargado de incienso y miedo. Los funcionarios de la corte intercambian miradas, rezando para que los dioses no se den cuenta. Todos saben lo que nadie se atreve a susurrar: la sangre divina de los faraones se ha convertido en veneno en sus venas. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Y, por favor, comenta abajo para saber desde dónde nos escuchas. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas de diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Los antiguos egipcios creían que sus faraones eran dioses vivientes, bendecidos con sangre divina que los diferenciaba de los simples mortales. Para preservar esta esencia sagrada, practicaban lo que llamaban matrimonio real, uniones entre hermanos, medio hermanos y parientes cercanos que concentraban la sangre divina en sus descendientes. Durante más de 3000 años, esta práctica creó a algunos de los gobernantes más poderosos de la historia. También provocó algunos de los desastres genéticos más trágicos de la historia. El pie izquierdo atrofiado de Tutón Carman se arrastra tras él mientras se dirige a la sala del trono. Un análisis moderno de ADN revelaría posteriormente que sus padres eran hermanos carnales y que su hijo heredó una devastadora combinación de defectos genéticos: paladar hendido, pie zambo, caderas femeninas y una columna vertebral tan curvada que mantenerse erguido requería un esfuerzo enorme. Sin embargo, en 1323 a.C., estas aflicciones se consideraban pruebas divinas, cargas misteriosas que demostraban su divinidad, más que evidencia de una catástrofe biológica. La práctica del incesto real no nació de la perversión ni de la ignorancia. Surgió de un sofisticado sistema teológico que consideraba al faraón la encarnación terrenal del dios Horus. Así como los dioses se casaban con sus hermanos, Osiris se casó con su hermana Isis, Set con su hermana Neftis, también sus descendientes divinos debían preservar la pureza de su linaje celestial. El matrimonio fuera de la familia real diluiría la sangre divina, debilitando la conexión del faraón con el reino divino y amenazando el orden cósmico que mantenía las inundaciones del Nilo y la salida del sol. El matrimonio entre hermanos de la realeza más antiguo registrado data de la cuarta dinastía, alrededor del 2550 a.C., cuando el faraón Keops se casó con su hermana Eteperes II. Pero fue durante el Imperio Nuevo, de 1550 a.C. a 1070 a.C., cuando el incesto real se volvió no solo aceptable, sino obligatorio. Los faraones de la 18ª dinastía, entre ellos Amenhotep III, Akenatón y Tutankamón, convirtieron el matrimonio entre hermanos en una necesidad política, una forma de concentrar el poder en un solo linaje e impedir que familias rivales reclamaran el trono. La justificación teológica de estos matrimonios era elaborada y estaba profundamente arraigada en la cultura egipcia. El mito de la creación de Heliópolis narraba cómo el dios Atum creó el mundo mediante la masturbación, dando lugar a los dioses gemelos Su y Tefnut, quienes posteriormente se aparearon para crear a Gebinat. Sus hijos, Osiris, Isis, Set y Neftis, se emparejaron como hermanos, sentando así el precedente divino del incesto real. Los faraones no solo seguían la tradición, recreaban la historia fundamental de la creación de su civilización. Esta justificación divina llegó a ser tan central para la realeza egipcia que negarse a casarse con alguien de la familia real se consideraba un acto de blasfemia. Cuando Amenhotep consideró brevemente casarse con una princesa Mitanni en el año 1400 a.C., los sumos sacerdotes de Tebas amenazaron con declararlo inepto para gobernar. El estatus divino del faraón dependía completamente de la pureza de su linaje, y cualquier contaminación con sangre extranjera cortaría su conexión con los dioses.
Las consecuencias prácticas de este sistema teológico fueron inmediatas y devastadoras. Amenhotep III, quien gobernó de 1391 a 1353 a.C., se casó con su hermana Sitamón y tuvo un hijo, Akenatón, cuyas deformidades físicas eran tan graves que los artistas de la corte tuvieron que desarrollar un estilo artístico completamente nuevo para representarlo. El arte tradicional egipcio, con sus figuras humanas idealizadas y proporciones perfectas, no podía dar cabida a un faraón cuyo cuerpo estaba visiblemente dañado por trastornos genéticos. El reinado de Akenatón, de 1353 a 1336 a.C., marcó el inicio del periodo genéticamente más catastrófico de la historia egipcia. Sus reformas religiosas radicales, el abandono del panteón tradicional en favor de un solo dios solar, Atón, pudieron estar influenciadas por los efectos neurológicos de la endogamia. Sus representaciones artísticas muestran los signos característicos de los trastornos genéticos: un cráneo alargado, rasgos femeninos, un vientre prominente y extremidades anormalmente largas, sugestivas de diversos desequilibrios hormonales. Las deformidades físicas del faraón se volvieron tan pronunciadas que sus propios súbditos comenzaron a cuestionar su estatus divino. Grafiti de la época, descubiertos en aldeas obreras cerca de Amarna, muestran dibujos toscos del faraón con defectos físicos exagerados. Una inscripción hallada en una tumba de Saqqara reza: el rey Dios camina como una mujer y habla como un niño. Estos eran sentimientos peligrosos en una civilización donde cuestionar la divinidad del faraón se castigaba con la muerte. Cuando Akenatón eligió a su esposa, no miró más allá de su propia familia. Nefertiti, su hermosa reina, era casi con toda seguridad su hermanastra o prima. A pesar de su famosa belleza, preservada en el icónico busto de piedra caliza descubierto en 1912, los análisis médicos contemporáneos de su momia sugieren que ella también padecía las consecuencias genéticas de la endogamia real. Su cráneo muestra signos de deformación craneal y sus restos dentales indican una maloclusión grave, una desalineación de los dientes común en poblaciones consanguíneas. Juntos, Akenatón y Nefertiti tuvieron 6 hijas y al menos un hijo, Tutankar, cuya herencia genética lo convertiría en uno de los gobernantes con mayor vulnerabilidad física de la historia. El niño, que se convertiría en faraón a los 9 años, nació con una combinación de trastornos que habrían sido imposibles de sobrellevar en el mundo antiguo. Su mera existencia fue testimonio del sofisticado conocimiento médico de los médicos egipcios, quienes, de alguna manera, lo mantuvieron con vida a pesar de sus abrumadoras desventajas genéticas. Los médicos de la corte de la 18ª dinastía desarrollaron tratamientos elaborados para los trastornos genéticos que aquejaban a cada generación de faraones. Los rollos de papiro de la época describen procedimientos quirúrgicos complejos, incluyendo intentos de corregir paladares hendidos y pies zambos. El papiro de Edwin Smith, que data de alrededor del 1600 a.C., contiene descripciones detalladas de trastornos neurológicos que coinciden con los síntomas de varios faraones consanguíneos. Estos textos médicos revelan que los médicos egipcios comprendían la conexión entre los matrimonios reales y los trastornos genéticos, aunque no pudieran explicarla en términos modernos. Un papiro del reinado de Amenhotep III describe la maldición de la sangre del dios, señalando que los hijos de la realeza a menudo sufrían afecciones físicas similares. Los médicos desarrollaron un sofisticado sistema de clasificación para estos trastornos, reconociendo patrones que no se comprenderían científicamente hasta el desarrollo de la genética moderna. La momia de Tutankamón, descubierta por Howard Carter en 1922, narra una historia de sufrimiento que el arte ocultó cuidadosamente. Su cráneo muestra signos de hidrocefalia, una afección en la que se acumula líquido en el cerebro, lo que provoca fuertes dolores de cabeza y deterioro cognitivo. Su cavidad torácica está parcialmente colapsada, lo que sugiere una escoliosis severa que le habría dificultado y hecho dolorosa la respiración. Su pie izquierdo está tan deformado que más de 100 bastones fueron enterrados con él en su tumba, desde simples bastones de madera hasta elaborados bastones de oro diseñados para soportar su peso. El análisis químico de su momia reveló que había sido embalsamado con una rapidez inusual y que su cuerpo había sufrido graves daños, posiblemente quemaduras, antes de la momificación. Esto sugiere que su muerte fue repentina e inesperada a pesar de sus problemas de salud crónicos. La prisa del embalsamador por preservar su cuerpo pudo haber estado motivada por el temor a que sus trastornos genéticos continuaran manifestándose incluso después de la muerte. La muerte del joven faraón a los 18 años sigue siendo un misterio,
Pero los análisis forenses modernos han revelado detalles inquietantes sobre sus últimos días. Las tomografías computarizadas de su cráneo muestran un golpe en la nuca que pudo haber sido fatal. Sus costillas están rotas siguiendo un patrón compatible con un accidente de carro o una caída desde gran altura. El análisis químico de sus órganos revela altos niveles de antimonio, un veneno que se usaba comúnmente en el antiguo Egipto con fines medicinales y asesinos. La evidencia sugiere que Tutankamón pudo haber sido asesinado, quizás por cortesanos cansados de ser gobernados por un rey físicamente débil. Sus vulnerabilidades genéticas lo convirtieron en un blanco fácil para quienes deseaban su muerte. El joven rey, que había sobrevivido contra toda expectativa biológica, finalmente sucumbió a las consecuencias políticas de su herencia genética. Pero la trágica historia de Tutankamón fue solo el comienzo. La verdadera catástrofe genética del antiguo Egipto se desataría siglos después, cuando Ptolomeo I, general de Alejandro Magno, conquistó Egipto en el 305 a.C. y estableció una dinastía que haría que los matrimonios entre hermanos de los faraones parecieran moderados en comparación. Los Ptolomeos, que gobernaron Egipto del 305 al 30 c, elevaron el incesto real a la categoría de arte. A lo largo de casi 3 siglos, produjeron 15 generaciones de gobernantes que casaron a sus hermanos, hijas y sobrinas con tal constancia que su árbol genealógico se asemeja más a una espiral genética que a una genealogía ramificada. Los Ptolomeos no solo practicaron el incesto, sino que lo institucionalizaron, creando un sistema de matrimonio real más hermético que el de cualquier otra dinastía en la historia de la humanidad. A diferencia de los faraones, que justificaban sus matrimonios a través de la teología egipcia, los Ptolomeos practicaban el incesto por razones puramente políticas. Como griegos macedonios que gobernaban una población egipcia conquistada, necesitaban mantener su identidad étnica a la vez que reclamaban su legitimidad como faraones. Casarse dentro de su propia familia cumplía ambos propósitos. Preservaba su linaje griego y adoptaba la tradición real egipcia del matrimonio entre hermanos. Ptolomeo I, fundador de la dinastía, fue uno de los generales de mayor confianza de Alejandro y un político hábil que comprendía el delicado equilibrio necesario para gobernar Egipto. Se casó con Berenice, una noble macedonia, e inicialmente pareció rechazar la práctica egipcia del incesto real. Pero a medida que avanzaba su reinado, comenzó a ver las ventajas políticas de los matrimonios cerrados. Su hijo, Ptolomeo II, adoptaría plenamente esta práctica, sentando un precedente que definiría la dinastía durante los 3 siglos siguientes. Ptolomeo II, quien gobernó del 283 al 246 a.C., sentó las bases del incesto ptolemaico al divorciarse de su primera esposa, Arsínoe, para casarse con su hermana de sangre, Arsínoe II. Esto no fue un requisito teológico. Fue una decisión consciente de concentrar la sangre ptolemaica en sus herederos. El matrimonio se celebró con elaboradas ceremonias que combinaban las tradiciones griegas y egipcias, creando un nuevo ritual real que se repetiría durante generaciones. La unión de la pareja fue un éxito notable desde el punto de vista político. Arsínoe II demostró ser una hábil cogobernante que contribuyó a expandir el poder ptolemaico por el Mediterráneo. Fue deificada tras su muerte, y su culto se convirtió en uno de los más populares del mundo antiguo. El éxito político de este matrimonio entre hermanos convenció a los Ptolomeos posteriores de que el incesto no solo era aceptable, sino necesario para la supervivencia dinástica. El compromiso de los Ptolomeos con el matrimonio entre hermanos era tan absoluto que a menudo se casaban con varios hermanos sucesivamente. Ptolomeo VII, quien gobernó del 144 al 116 a.C., se casó con su hermana Cleopatra II. Tras su muerte, se casó con su hija, Cleopatra III, su propia sobrina. A la muerte de Cleopatra III, se casó con su hija, Cleopatra IV, convirtiéndose a la vez en tío, padrastro y esposo de la misma mujer. Estos matrimonios sucesivos no eran inusuales en el Egipto ptolemaico, eran la norma. La precisión matemática de la endogamia ptolemaica es asombrosa. Los genetistas han calculado que para la época de Cleopatra VII, la famosa Cleopatra que sedujo a Julio César y Marco Antonio, la familia real contaba con tan solo 6 antepasados distintos en su árbol genealógico, que se remontaban a 5 generaciones. En un árbol genealógico normal, habría tenido 32 antepasados distintos durante el mismo periodo. Los Ptolomeos habían reducido su diversidad genética a menos del 20% de lo que debería haber sido.
Este cuello de botella genético fue el resultado de una cuidadosa planificación por parte de los gobernantes ptolemaicos, quienes consideraban su linaje un recurso valioso que debía conservarse. Desarrollaron elaborados contratos matrimoniales que especificaban no solo quién podía casarse con quién, sino también cuántos hijos debía tener cada pareja y en qué orden. Estos contratos, preservados en rollos de papiro descubiertos en la región de Fayum, revelan una dinastía obsesionada con la pureza genética hasta la precisión matemática. Y sus dinastías pagaron el precio máximo por este experimento biológico. Sus desastres genéticos sirven de advertencia sobre los peligros de los sistemas de reproducción cerrados y la importancia de la diversidad genética para la supervivencia humana. La historia de los gobernantes endogámicos de Egipto ha cobrado una nueva relevancia en la era moderna, a medida que los genetistas han comenzado a comprender la magnitud del daño causado por el incesto real. El análisis de ADN de momias faraónicas ha revelado trastornos genéticos mucho más graves de lo que se había imaginado. Estos descubrimientos han revolucionado nuestra comprensión de la historia del antiguo Egipto y de los factores biológicos que moldearon una de las civilizaciones más grandes del mundo. El legado del incesto real se extendió mucho más allá de la muerte de cada faraón. La catástrofe genética que destruyó las dinastías gobernantes de Egipto tuvo un efecto dominó, que transformó el mundo antiguo e influyó en el curso de la civilización humana durante milenios. Cuando Octavio finalmente llegó a Alejandría en el año 30 a.C., sus soldados descubrieron un tesoro de documentos médicos que revelaban la verdadera magnitud del desastre genético faraónico. Los médicos reales habían mantenido registros meticulosos de cada defecto congénito, cada embarazo fallido, cada muerte prematura que había asolado a la dinastía durante 3 siglos. Estos rollos de papiro, escritos en jeroglíficos griegos y egipcios, proporcionaron la primera documentación sistemática de los efectos de la endogamia sostenida en una población humana. El médico romano Galeno, quien visitó Alejandría en el año 162 después de Cristo, estudió estos registros exhaustivamente e incorporó sus hallazgos a sus propios escritos médicos. Sus tratados sobre enfermedades hereditarias, basados en parte en documentos médicos faraónicos, influirían en la medicina europea durante más de 1000 años. Los desastres genéticos del antiguo Egipto contribuyeron inadvertidamente al desarrollo de la ciencia médica, mientras los médicos luchaban por comprender y tratar las consecuencias del incesto real. Pero el impacto más profundo de la endogamia real egipcia fue su efecto en la propia institución de la realeza. El colapso del sistema faraónico demostró que la sangre divina no era suficiente para sostener una dinastía. Los romanos que heredaron el control de Egipto desarrollaron un enfoque muy diferente para la sucesión imperial. En lugar de depender de la herencia por linaje, crearon un sistema de adopción que permitía a los emperadores elegir a sus sucesores basándose en sus capacidades y no en su genética. El emperador romano Augusto, quien derrotó a Cleopatra, era plenamente consciente de los peligros de la monarquía hereditaria. Había presenciado de primera mano cómo los trastornos genéticos habían debilitado a los Ptolomeos y los habían hecho vulnerables a la conquista. Su solución fue establecer la dinastía Julio-Claudia mediante una combinación de parentescos y adopciones estratégicas que preservaran la continuidad política, evitando al mismo tiempo los obstáculos genéticos que habían destruido a los faraones egipcios. Sin embargo, ni siquiera los romanos pudieron escapar por completo del atractivo del incesto real. Se rumoreaba que el emperador Calígula, que gobernó del 37 al 41 DC, mantuvo relaciones incestuosas con sus hermanas. Su comportamiento errático, que incluía autoproclamarse dios y nombrar cónsul a su caballo, pudo haber estado influenciado por los trastornos genéticos presentes en la línea de sangre Julio-Claudia. Su asesinato tras tan solo 4 años en el trono demostró que ni siquiera el sofisticado sistema político romano podía proteger a un gobernante con problemas genéticos. El emperador Claudio, sucesor de Calígula, encargó un estudio detallado de las dinastías egipcias decaídas. Esta investigación, realizada por el historiador Manetón el Joven, produjo el primer análisis exhaustivo de cómo el incesto real había contribuido al colapso del poder faraónico. Las conclusiones del estudio fueron tan inquietantes que Claudio ordenó la destrucción de la mayoría de las copias, temiendo que pudieran fomentar el sentimiento republicano al demostrar la debilidad inherente de la monarquía hereditaria. Los pocos fragmentos supervivientes de la obra de Manetón ofrecen una perspectiva escalofriante sobre las últimas generaciones de la 18ª dinastía. Describe a faraones tan deformes físicamente que solo podían aparecer en público con elaboradas máscaras y vestimentas ceremoniales diseñadas para ocultar sus discapacidades. Un pasaje describe al predecesor inmediato de Tutankamón, Esmenkare,
como un rey que hablaba en susurros y caminaba con el paso de un niño lisiado, cuya sola presencia hacía que sus súbditos apartaran la mirada avergonzados. El historiador también documentó los elaborados engaños empleados para mantener la ilusión de la divinidad faraónica. Los artistas de la corte debían idealizar la apariencia física de los gobernantes, creando representaciones artísticas que no se parecían en nada a la realidad. Las estatuas y pinturas mostraban a los faraones como ejemplares físicos perfectos, mientras que los gobernantes reales padecían graves discapacidades que dificultaban enormemente funciones básicas como caminar y hablar. Estos engaños artísticos llegaron a ser tan elaborados que influyeron en el desarrollo del arte egipcio durante siglos. El estilo distintivo del retrato real, con su énfasis en formas humanas idealizadas y simbolismo divino, era en realidad un sofisticado sistema de propaganda visual diseñado para ocultar trastornos genéticos. La famosa máscara mortuoria dorada de Tutankamón, con sus rasgos perfectos y expresión serena, representa la cumbre de esta tradición artística, una hermosa mentira diseñada para ocultar una trágica realidad. Las implicaciones religiosas del incesto real fueron igualmente profundas. El colapso del sistema faraónico desafió las creencias egipcias fundamentales sobre la naturaleza divina de la realeza. Si los faraones eran verdaderos dioses, ¿cómo podía ser tan débil su linaje? Si el incesto real fue un mandato divino, ¿por qué tuvo resultados tan devastadores? Estas preguntas provocaron debates teológicos que se prolongaron durante siglos, y en última instancia, contribuyeron al declive de la religión tradicional egipcia. El sacerdocio del antiguo Egipto se encontraba en una situación insostenible. Habían pasado milenios enseñando que el incesto faraónico no solo era aceptable, sino necesario para mantener el orden cósmico. El colapso genético de los linajes reales los obligó a desarrollar explicaciones teológicas cada vez más complejas sobre por qué los dioses permitían que sus representantes terrenales sufrieran tales aflicciones. Algunos sacerdotes argumentaban que los trastornos genéticos del faraón eran pruebas divinas, pruebas que demostraban su divinidad al demostrar su capacidad para trascender las limitaciones físicas. Otros sugerían que las aflicciones eran castigos por pecados desconocidos, justicia cósmica por transgresiones que los mortales no podían comprender. Estas maniobras teológicas se volvieron cada vez más desesperadas a medida que la evidencia de la catástrofe genética se hacía imposible de ignorar. El propio mito egipcio de la creación fue objeto de escrutinio. Si Osiris e Isis habían establecido el precedente divino para el matrimonio entre hermanos, ¿por qué sus descendientes faraónicos sufrían consecuencias tan terribles? Algunos sacerdotes radicales sugirieron que los dioses habían retirado su bendición del linaje real, mientras que otros propusieron que la historia tradicional de la creación había sido malinterpretada por generaciones anteriores de teólogos. La crisis de fe provocada por el incesto real contribuyó al auge de movimientos religiosos alternativos en el antiguo Egipto. El culto a Serapis, introducido por los primeros Ptolomeos, ganó popularidad en parte porque ofrecía un modelo diferente de divinidad que no dependía de la herencia sanguínea. De igual manera, la creciente influencia de la filosofía griega en los círculos intelectuales egipcios proporcionó explicaciones racionales para fenómenos naturales que anteriormente se habían atribuido a la intervención divina. Las consecuencias médicas del incesto real también tuvieron efectos de gran alcance en la sociedad del antiguo Egipto. Los complejos tratamientos desarrollados para faraones con problemas genéticos propiciaron avances significativos en las técnicas quirúrgicas, la farmacología y el conocimiento anatómico. Los médicos egipcios se convirtieron en los más hábiles del mundo antiguo, en parte porque debían tratar trastornos genéticos desconocidos en otras civilizaciones. Los papiros médicos que documentaron tratamientos para trastornos genéticos de la realeza brindan información invaluable sobre la práctica médica antigua. El papiro de Edwin Smith, que describe procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de lesiones en la cabeza, pudo haber sido escrito en parte para abordar los problemas neurológicos que afectaban a los faraones consanguíneos. El papiro de Ebers, que cataloga más de 700 tratamientos médicos, incluye numerosos remedios para trastornos genéticos endémicos en la línea de sangre real. Estos avances médicos tuvieron consecuencias imprevistas para la sociedad egipcia en su conjunto. Las técnicas desarrolladas para tratar los trastornos genéticos de la realeza se aplicaron con el tiempo a la población general, lo que condujo a mejoras en la salud pública que ayudaron a Egipto a mantener su posición como la civilización más próspera del mundo antiguo. Lo irónico es que los desastres genéticos de la familia real beneficiaron indirectamente a los mismos súbditos que se vieron obligados a venerar a estos gobernantes físicamente debilitados como dioses vivientes. El impacto económico del incesto real fue igualmente significativo.
Los enormes recursos necesarios para gestionar a faraones genéticamente comprometidos desviaron la riqueza de las inversiones productivas en infraestructura, agricultura y comercio. La dinastía ptolemaica gastó enormes sumas en tratamientos médicos, equipo especializado y alojamiento en la corte para gobernantes que apenas eran capaces de gobernar. Los registros financieros del período ptolemaico, preservados en rollos de papiro descubiertos en Oxirrinco, revelan los exorbitantes costos de mantener una familia real consanguínea. Tan solo los gastos médicos de Ptolomeo V consumían casi el 10% de los ingresos anuales del reino. La dinastía gastó enormes sumas en muebles especializados, ropa a medida y dispositivos mecánicos diseñados para ayudar a los gobernantes con discapacidad física a realizar sus deberes ceremoniales. La sangría económica se agravó aún más a medida que los problemas genéticos de la dinastía se agravaban. Más tarde, los gobernantes Ptolemaic necesitaron equipos de sirvientes para ayudarles con actividades básicas como comer, caminar y hablar con claridad durante las ceremonias públicas. La casa real creció exponencialmente a medida que cada generación de faraones necesitaba más ayuda para mantener la ilusión de competencia divina. Estas presiones financieras contribuyeron a la inestabilidad política que finalmente destruyó el reino Ptolemaic. Los elevados impuestos para financiar los gastos médicos reales desencadenaron numerosas rebeliones entre los campesinos y trabajadores urbanos egipcios. La incapacidad de la dinastía para invertir en tecnología e infraestructura militar hizo a Egipto cada vez más vulnerable a la conquista extranjera. El impacto psicológico del incesto real se extendió mucho más allá de la familia real inmediata. Los funcionarios de la corte que servían a faraones con problemas genéticos desarrollaron complejos mecanismos de afrontamiento para lidiar con la disonancia cognitiva que suponía adorar a gobernantes con defectos evidentes, como dioses vivientes. Muchos cortesanos sufrían lo que los psicólogos modernos reconocerían como síntomas de estrés crónico y trastornos de ansiedad. Los relatos contemporáneos describen la atmósfera surrealista que impregnaba las cortes reales de las dinastías endogámicas. Los cortesanos debían mantener la ficción de la divinidad faraónica mientras presenciaban a diario evidencias de trastornos genéticos reales. Esto creó una cultura de elaborado engaño y ceguera deliberada que infectó todos los aspectos de la vida palaciega. Las memorias de Demetrio el Cínico, filósofo griego que sirvió en la corte de Ptolemaic en el siglo II a.C., ofrecen una visión excepcional del coste psicológico de servir a una dinastía endogámica. Describe los elaborados protocolos diseñados para ocultar las deficiencias reales, incluyendo interacciones predefinidas que permitían a los faraones con discapacidad mental aparentar competencia durante las audiencias públicas. Demetrio también documenta la paranoia y el miedo que caracterizaban la vida palaciega bajo gobernantes genéticamente comprometidos. Los cortesanos vivían con el terror constante de revelar accidentalmente el verdadero alcance de las discapacidades reales. Quienes presenciaban convulsiones farónicas, incontinencias u otros síntomas embarazosos a menudo eran asesinados para preservar la ficción de la perfección divina. El impacto del incesto real en el arte y la arquitectura del antiguo Egipto fue profundo y duradero. La necesidad de ocultar los trastornos genéticos condujo al desarrollo de convenciones artísticas muy estilizadas que influyeron en la cultura egipcia durante milenios. Escultores y pintores crearon un lenguaje visual idealizado que no se parecía en nada a la realidad física de sus súbditos reales. Las famosas estatuas colosales de faraones, con sus proporciones perfectas y expresiones serenas, eran en realidad sofisticadas obras de propaganda diseñadas para contrarrestar la evidencia visual de la catástrofe genética. Cuanto más comprometido físicamente estaba un faraón, más idealizadas se volvían sus representaciones artísticas. Esta relación inversa entre la realidad física y la representación artística dio origen a algunas de las obras de arte más bellas y psicológicamente complejas de la historia de la humanidad. El legado arquitectónico del incesto real es igualmente fascinante. Muchos de los monumentos más famosos del antiguo Egipto fueron diseñados para adaptarse a las limitaciones físicas de los faraones con problemas genéticos. Las suaves rampas y los amplios pasillos de muchas tumbas reales se construyeron para permitir que los gobernantes discapacitados accedieran a sus lugares de descanso final. Los elaborados dispositivos mecánicos descubiertos en las cámaras funerarias ferónicas podrían haber sido tecnologías de asistencia, más que artefactos religiosos. La Gran Pirámide de Giza, considerada durante mucho tiempo la máxima expresión del poder faraónico, podría representar en realidad un intento desesperado de proyectar fuerza frente a la debilidad genética.
La enorme escala y las perfectas proporciones de la pirámide crearon una imponente declaración visual de autoridad divina que compensaba la fragilidad física de los faraones que la encargaron. La reputación internacional del antiguo Egipto también se vio afectada por el incesto real. Los diplomáticos y comerciantes extranjeros que visitaban las cortes ferónicas a menudo se escandalizaban ante los evidentes trastornos genéticos que presenciaban en la familia real. Estas observaciones influyeron en la percepción de otras civilizaciones sobre las reivindicaciones egipcias de la realeza divina y contribuyeron al declive gradual de la influencia egipcia en los asuntos internacionales. La correspondencia diplomática de los archivos de Ammana revela el creciente escepticismo de los gobernantes extranjeros hacia los faraones egipcios. Una carta del rey hitita Subiluma ya Anetan incluye una burla apenas disimulada de la apariencia física del faraón, describiéndolo como el rey Dios que habla como una mujer y camina como un niño. Tales insultos diplomáticos habrían sido impensables en épocas anteriores, cuando los faraones egipcios gozaban del respeto genuino de sus pares internacionales. El declive del poder militar egipcio estuvo directamente relacionado con el deterioro genético de la estirpe real. Los faraones, que apenas podían caminar, eran incapaces de liderar ejércitos en batalla, lo que los obligaba a depender cada vez más de mercenarios extranjeros y tropas aliadas. Esta debilidad militar hizo a Egipto vulnerable a la conquista y, en última instancia, condujo a la pérdida de su independencia. La batalla de Actium en el año 31 a.C., que puso fin al gobierno potásico, fue tanto una catástrofe biológica como una derrota militar. Las fuerzas de Cleopatra incluían a numerosos soldados egipcios que habían perdido la fe en su reina, genéticamente comprometida. La deserción de su flota reflejó el colapso generalizado de la lealtad que se produjo cuando los súbditos dejaron de creer en la naturaleza divina de sus gobernantes. La conquista romana de Egipto marcó el fin del experimento más largo del mundo con el incesto real. Pero también preservó evidencia invaluable de sus consecuencias. Los administradores romanos que tomaron el control de los archivos egipcios encontraron miles de documentos que detallaban los efectos médicos, económicos y políticos de la endogamia sostenida. Estos registros influirían en la política imperial romana durante siglos y proporcionarían a los historiadores modernos una perspectiva sin precedentes sobre la genética de la realeza antigua. La historia de los gobernantes egipcios, basados en la endogamia, sirve como un poderoso recordatorio de los cimientos biológicos de la civilización humana. Por muy sofisticada que se vuelva una cultura, no puede escapar a las leyes fundamentales de la genética. Los faraones y los romanos creían que su sangre real los hacía superiores a los humanos comunes, pero su compromiso con la pureza genética los convirtió, en última instancia, en menos que humanos. El llanto que resonó en los pasillos de mármol de los ladrones el día de la muerte de Tutankamón no era solo el duelo por un faraón caído. Era el sonido de un desastre genético que finalmente llegaba a su trágica conclusión. El último susurro de un linaje que se había estado destruyendo lentamente durante más de 1000 años. En su afán por convertirse en dioses, los faraones olvidaron cómo seguir siendo humanos. Y, al final, ese olvido les costó todo. Su legado perdura, no en la sangre divina que intentaron preservar, sino en la advertencia que dejaron. Una advertencia sobre el precio de la arrogancia genética que resuena a lo largo de los milenios, tan relevante hoy como lo fue hace 3000 años a la sombra de las pirámides.